Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Señor. Bendiciones del Altísimo por estar juntos un sábado más y para compartir su palabra hoy, continuando en nuestra serie ¿Quién subirá al monte? Vamos con un nuevo evento. Cambiamos el evento, cambiamos el tiempo, pero el mismo monte, Sinaí, ¿no? Es curioso, la verdad. Bueno, yo les había adelantado, hay muchas cosas que suceden en ese monte, el monte Sinaí o el monte Horeb, el monte de Dios, dice la Biblia. La semana pasada estuvimos con el caso de Moisés, ya estuvimos 2 veces con Moisés, y eso es más o menos en el siglo XIV antes de Cristo. Hoy nos vamos a ir al siglo IX antes de Cristo. Es decir, avanzamos 5 siglos, ¿no?, al siglo IX. Y para la historia que vamos a tratar hoy, que la acabamos de leer en el libro Primero de Reyes, capítulo 19, que es la historia de Elías. Así que vamos hoy con este gran profeta. Para entender esta historia, la historia de Elías, transcurrida en el capítulo 18 lo mencionaremos, y también el capítulo 19, hay que entender o recordar una cosa. Lo primero que hay que recordar es que entre las muchas diferencias que existen o que se dan en la cultura hebrea comparada con las demás culturas de su época, y las culturas incluso hasta de hoy mismo, está el hecho que el judaísmo es una religión que está basada más bien en el oír, en el escuchar, que en el ver. Y esto es necesario que lo tengamos presente. Uno compara el panteón de los dioses griegos, y en la cultura griega, en el panteón de los dioses griegos, ellos son de ver. O sea, de hecho, su cultura está en el hecho de la belleza de las cosas, los monumentos. Los que han visto algún documental o han tenido la posibilidad de estar en Grecia, estar en Atenas, uno en cada esquina ve monumentos. Esto es como en Roma, uno va, las plazas son maravillosas, hay cada monumento, pero cuando uno entra a la cultura judía, no es así. No, ellos son del tema no de ver. O sea, recuerden que incluso relacionado con Dios, ellos tienen clarito que a Dios no se le puede ver. Los griegos tienen dioses por todos lados. Y si ustedes se acuerdan, hay un pasaje en el libro de los Hechos cuando Pablo llega a Atenas, donde los griegos habían tantos dioses que incluso tenían un altar a un dios desconocido. O sea, si por si acaso se le había pasado un dios, tenían un altar también para él. Hay una diferencia, ahí se nota claramente esa diferencia que se da entre la cultura hebrea, la religión judía, ¿cierto? Y era claramente prohibido hacer una imagen de Dios, y lo tratamos eso la semana pasada. Bueno, teniendo en mente esto, vamos a revisar esta historia de Elías, que se nos vuelve a presentar, como dije, en el monte de Sinaí, en el monte Horeb. Y vamos a hablar entonces de Elías, Eliyahu, que es el Señor es Dios, o Dios es el Señor. Elías fue un hombre muy especial, un hombre que no pasaba inadvertido entre sus pares, entre su gente, entre sus conocidos. De hecho, se vestía de manera distinta. Se vestía con piel de camello, ataba en su cintura un cinturón de cuero. Por ahí sale que era muy velludo. Entonces era alguien que bien especial, no pasaba, como dije, inadvertido. Y este hombre, en una ocasión, el capítulo 18 lo relata, se enfrentó así de arrojado y de valiente, se enfrentó a la religión del Estado, en ese caso la religión del reino. El rey es Acab, y Acab tiene a una mujer fenicia, Jezabel, y Jezabel ha metido toda su religión al reino. Tiene sacerdotes propios, tiene más de 400, son como 450 sacerdotes que rinden culto al dios Baal.
Y en una ocasión viene Elías y los desafía a todos ellos. Ustedes recordarán ese momento, esa historia, cuando los desafía y les dice, bueno, el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y ya aquí aparece un tema interesante, el tema del manejo del fuego. Más adelante voy a volver a tocar, pero en el caso de Elías, anteriormente había tenido un manejo del agua, porque dependiendo si él oraba o no oraba, llovía o no llovía. Y ahora está el tema del fuego. Entonces aquí aparecen ya dos elementos en la cultura en ese rato, estamos hablando del siglo IX, las religiones de esa época entendían que detrás de cada elemento, fuerza de la naturaleza, había un Dios, ¿no? Entonces pensaban en el Dios del agua, pensaban en el Dios del fuego, y frente a eso, aquí notamos a Elías que tiene la posibilidad de estar frente a lo que él ora o no ora, tal como dice la misma escritura, si Elías oraba, llovía, y si Elías no volvía a orar, dejaba de llover. Y aquí ocurrió que en el momento en que él ora, hay fuego, o sea, aparece fuego. Eso es, imagínense la gente de esa época mirando a Elías. Oh, este es el tipo que hace descender fuego, maneja el elemento del fuego, ¿ya? Como los maestros de los elementos, ¿ah? Que los maneja así. Entonces, y cuando él está en aquello, terminó ese día con una forma muy drástica, dramática, mató a todos los sacerdotes de Baal, los degolló, dice la Biblia. Así. Y cuando Jezabel se entera, se indigna de tal forma que de inmediato determina y manda un edicto real, es decir, pone todo el peso del Estado, vamos a decir, del reino, en busca de Elías para matarlo. Donde lo encuentren, tráiganmelo, que lo matamos. Y cuando Elías se entera de eso, dice la Biblia que le temblaron hasta las amalgamas, como dice el Coco Legrand. Y huye lo más lejos que pudo. La Biblia dice que incluso llegó más allá de la frontera, huyendo, asustado totalmente. Fue entonces cuando la Escritura ahora nos deja ver otro Elías. Ya no el que maneja el fuego, no, ahora vemos a un Elías más humano, vemos a un Elías muy frágil, vemos a un Elías que falla, falible, que tuvo tanto terror a Jezabel. Y entonces él huye, y la Biblia dice que cuando huyó estaba sumido en una depresión, sumido en un desconsuelo de aquellos que nadie se los quiere. No sé si alguna vez has tenido alguna depresión de esa profundidad, alguna situación tan dramática como esta, pero la vivió Elías. Llega incluso, miren, esto uno se da cuenta de las cosas que él dice, llega, se sentó a la sombra de un arbusto, y cuando está a la sombra de ese arbusto, después de estar huyendo, él viene y dice que tiene ganas de morirse. Entonces yo siempre digo, es como raro, está huyendo porque no quiere que lo maten, pero cuando llega ahí dice, quiero puro morirme. Entonces, si quiere morirse, que se quede allá, porque allá lo van a matar. Son de las inconsistencias que se dan cuando uno está en esa situación, que no sabe pensar bien en ese rato. Uno está en total desequilibrio, entonces viene, y como suele ocurrir con todos nosotros los seres humanos, ¿con quién reclama? Para arriba, para Dios. Y le dice, estoy harto, Señor. Es como dirían, estoy chato. Dice, basta ya. Lo pueden leer, dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Llegó a esa condición el Elías. Elías sabe muy bien que Jezabel es capaz de cumplir su amenaza. Así que perdió su fe, ya no tiene valor alguno, está ya no en la esperanza, ni siquiera en la desesperanza, está en la desesperación total, sumido en una depresión. Y en esta crisis pierde totalmente el deseo de vivir.
Es como si dijera, Señor, ¿sabe qué? Me siento solo, ya esta cosa no la entiendo, ¿por qué seguir luchando? No tiene sentido, no vale la pena nada. Tiro, cuelgo, cuelgo lo que haya. Entonces, colgará en ese rato su manto, lo cuelgo. Nosotros colgaremos la toalla, tiraremos los tenis, no sé. No quiero más. Lo lindo de esta historia es que Dios no lo abandona. ¿Alguna vez Dios te ha abandonado? Y cuando más necesitamos, Él está más presente. En esos momentos de gran debilidad. En esos momentos en que estamos desesperados. En ese momento en que la depresión nos inunda. La desorientación nos cubre. No lo abandona. Tanto así que la historia dice que Dios lo sostiene físicamente y emocionalmente. Le da un tiempo para que duerma. Ahí Elías comía y se volvía a dormir, como cuando las personas están en total depresión, cierran las cortinas y pueden pasar todo el día durmiendo. Y Elías estaba en eso. Y luego despertaba, se alimentaba y se volvía a dormir. Pero después llegó un rato en que a través de un ángel le dice, ya, pues Elías, está bueno. Levántate, ponte en pie y camina ahora al monte de Dios. Vete allá. Cuando estamos en esa situación, o si usted conoce a alguien en esa situación, no hay mejor consejo que decirle, mira, aunque te cueste, ponte en pie y vete a buscar a Dios. Ve a encontrarte con el Señor. Haz el esfuerzo de encontrarte con Él. Y saben, Elías, con ese alimento que tuvo, con ese sustento en ese rato, caminó 40 días. 40 días para llegar al monte de Dios. 40 días. Ese número 40 se va a repetir. ¿Cuántos días tuvo Moisés en el monte Sinaí? 40 días. Elías se demorará 40 días en llegar. Habrá otro que en el Nuevo Testamento ayunará 40 días y 40 noches. Jesús. Y cuando lleguemos al monte de la transfiguración, bendito sea el Señor, nos encontraremos que en ese monte de la transfiguración, al lado de Jesús, aparecerán los dos del 40, Moisés y Elías. Pero eso será historia de otro mensaje. Ahí está. Llega después de 40 días y encuentra una cueva y se mete en esa cueva. Algunos piensan que esa cueva es la misma donde estuvo Moisés. Y allí se queda dormido, en el fondo de la cueva. Y al día siguiente, cuando ya está en el amanecer, el Señor le ordena, le dice, Elías, sal de esta cueva y preséntate delante de mí en la montaña, sal fuera de esta cueva porque estoy a punto de pasar por ahí. Si yo escuchaba eso, se me hacían cortitas las piernas para correr a la puerta de la cueva, para no perderme cuando Dios pase por ahí. Pero Elías está tan deprimido, Elías está tan metido en lo suyo, mirándose solo él, que saben, no se paró. Y no fue. Entonces, Dios le dice, Elías, ponte en pie, sal fuera. Si estás en una cueva así, lo que te está diciendo Dios, mira, quiero que te pongas en pie y que salga afuera. Hay cosas que Dios no va a hacer de aquellas que tú puedes hacer. Yo siempre recuerdo esto en el caso de Jesús. Jesús iba a resucitar a su amigo Lázaro. Y cuando va a resucitar a su amigo Lázaro, está frente a la tumba de Lázaro, le dice a los que están allí, le dice, quiero que quiten la piedra. El que está delante, que es el autor, Señor de la vida, que tiene el poder para sacar a alguien de la muerte después de 4 días, quitar la piedra, mover una piedra, es una cosa de juego de niño. Pero Jesús no lo hace. Porque eso lo podían hacer las personas, eso lo podían hacer los hombres, eso lo podíamos hacer nosotros. Cuando estamos en una cueva, cuando estamos allí, quitar una piedra la puedes hacer tú. Hay piedras que tú tendrás que quitar.
Tendrás que ponerte en pie y salir allí. Lo que tú no puedes hacer es lo que hace Dios. Entonces, es como que Jesús dijera, ustedes pueden quitar la piedra así, bueno, quítenla. Ustedes pueden resucitar a Lázaro, no, eso lo hago yo. Y entonces Jesús lo hace. Aquí está Dios y le dice, ponte en pie, sal fuera. Ese es el mensaje, esa es la palabra que hoy debe llevarte. Ponte en pie, sal fuera y el resto lo hace Dios. Pero ponte en pie, da el paso. Avanza en eso. Hay cosas que tienes que quitar. Sin duda hay cosas que tienes que remover. Y allí está este llamado. Es como que Dios nos está diciendo, miren, te has salido del camino. Yo tenía planes contigo. Pero quiero que recuerdes que aun cuando estás en esa condición, aún sigues siendo mi hijo, aún siguen siendo mi hija. ¿Podemos nosotros estar allí botados? En nuestra desesperación, pero allí como estamos, derribados, seguimos siendo hijos e hijas de Dios. Él no se olvida de ti, jamás, nunca jamás se olvida de ti. Elías, ¿saben qué ocurrió? Se excusó delante de Dios. Expuso un reclamo, se centró en sí mismo, dijo, ¿sabe qué, Señor? Y para el colmo soy el único que queda. ¿No nos pasa eso a veces? Creemos que somos los únicos que tenemos ese problema. Nadie más. Y si alguien está pasando un problema, ese no es problema. El mío sí que es problema. El mío sí que es una dificultad tremenda. Soy el único, dijo Elías. Soy el único. ¿Sabe qué hizo Dios? Ni lo pescó en bajada. No le contestó eso. No se puso a discutir con él eso. No entró en aquello. Entonces, si no, más bien le dice, aquí le hace falta un baño de realidad, como dicen hoy día. Le hace falta enfrentarse a una clase más práctica. Porque Elías, tal vez en eso de que estuvo con el agua y estuvo con el fuego, en ese rato tiene que habérsele subido luego por la cabeza. En el siglo VI estarán los presocráticos. Los presocráticos ya en ese rato a ellos habían pensado que los elementos son constitutivos de la vida, decían, la tierra es de donde proviene la vida, todos nosotros estamos allí, todos los elementos químicos, hoy día la tabla periódica. Otro presocrático diría, no, es el agua el sustento, nosotros estamos formados por el 80-90% de agua, así que es el agua la que manda. Otros decían, no, es el fuego, el éter, y otro es el viento. Los presocráticos que esos fueron ya en el siglo VI, pero aquí en el siglo IX se seguía pensando que habían dioses detrás de esta cosa. Y manejar estos elementos era un poco casi manejar a los dioses, pues. Tú puedes notar a Moisés que Moisés fue capaz de mover agua, toneladas de agua, para abrir un inmenso mar. Entonces estaba el agua, estaba el fuego con Elías. Y frente a esa mentalidad, miren lo que hace Dios, es extraordinario. Viene y dice la Escritura que aparecen tres elementos aquí a jugar. El viento, el terremoto, es decir, la tierra y luego el fuego. Y dice, sin decir aquí, ni adelantarle nada, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Se puede imaginar un viento así? Es un huracán que parte las rocas. Uno mira las noticias cuando hay huracanes en nuestro, el lado más norte, para el lado del Caribe, ¿cierto? Siempre se dan. Y cierran los edificios, todo, y uno ve las palmeras así, toda doblada. Aquí hay un viento huracanado que rompe las rocas, las hace trizas, las desmenuza. Entonces, Elías, que sabe de esta cosa de los elementos, cuando siente lo del viento, no dice que le da miedo. No se inmutó mucho. Estoy aquí y tampoco se movió. Pero hay una parte en que dice el escritor allí, cuando apareció ese viento huracanado, ese viento fuertísimo, quiere aclarar algo muy interesante. Dice, pero en ese viento no estaba Dios. No estaba Dios. Entonces aquí, desde ya, aquí en el siglo IX antes de Cristo, lo que está diciendo, no vayan a confundir los elementos conmigo. Dios dice, yo soy una cosa distinta.
Las culturas y las religiones creen que hay Dios allí. No, yo no estoy en eso. No confundir los elementos con el creador de aquello. Y luego de eso vino, ¿qué vino? Entonces ahora el segundo elemento, la tierra, el terremoto, tembló. De eso nosotros estamos acostumbrados. A nosotros nos tiembla, terremotos, pero no nos movemos tampoco así como, yo creo que tampoco saldríamos de la cueva. Porque estamos como medio acostumbrados con eso. Yo he estado en reuniones en el piso 14, 15 con españoles que han llegado recién y se mueven un poquito, pero despavoridos, tú los ves blancos así, porque no están acostumbrados. Y yo le dice, no, tranquilo, si esto es pequeñito, del edificio antisísmico. Entonces, yo dice, pero ¿cómo que tranquilo? Y uno ve aquí, entonces, y tampoco se inmutó Elías. Y de nuevo el texto. Y Dios no estaba en el terremoto. Finalmente vino un fuego, un rayo, algo partió, encendió todas las cosas que estaban a su alrededor, una cosa sorprendente, por todos lados llamarada y todo eso, y Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Pero atención, de pronto, tras el fuego, dice, hubo un suave murmullo. Nada logró sacar a Elías de la cueva. Hasta que de pronto vino un suave murmullo. Un sonido apacible, dicen algunas traducciones. Un sonido apacible. Y entonces, allí Elías se cubrió. Algunos piensan que por temor, ahora sí que le dio miedo. Se cubre. ¿Y saben qué hizo? Ahora se paró y fue. Cuando preparaba esto, me di cuenta de que este verso ha traído muchos problemas. No todo el mundo está de acuerdo con la traducción que yo les acabo de decir. Aquello de que es un sonido apacible, un delicado sonido. Hay versiones hoy día que son más modernas, como el caso del TLA, ¿ya? O la Biblia actualizada, que ya no lo traduce así. Lo traduce de una forma distinta. Lo traduce como un corto sonido de silencio. Y quiero que presten atención a esto. Y de hecho, me fui palabra por palabra en el hebreo. Y una de las formas, de las acepciones de la palabra precisamente allí, que es la mama, dice allí, es silencio, más que susurro. Silencio. Hay un corte allí, hay un breve silencio. Es decir, Spurgeon también lo usa, dice, es como que en ese rato el silencio logró escucharse, dice él. Y eso es muy raro, porque el sonido, nosotros podemos escuchar porque el sonido es una onda que se desplaza, tiene que haber un medio que lo transporte, el aire, tiene que darse eso. Si no hay un medio, no hay forma de escuchar nada. Pero aquí se logra oír lo que humanamente no es posible oír. Entonces, lo que Dios quiere mostrar a Elías es que no lo confundan con los elementos y que Él es capaz de hacerse escuchar más allá de lo que nosotros en nuestra naturaleza somos capaces de percibir. Esto no se percibe con los oídos humanos. Y entonces hay un sonido del silencio. Por eso le he puesto este mensaje, la voz del silencio. Y esa voz del silencio es la que quiso escuchar Elías. Es decir, no es que Dios dijera, miren, hay que bajar un poco el volumen. No usó porque bajar el volumen seguía siendo todavía algo de la naturaleza. Aunque fuera muy chico, aunque fuera muy simple, aunque fuera un susurro, aunque fuera algo delicado, seguía estando dentro del medio natural. Lo que quiere decir aquí no es un medio natural. Esto está, vas a escuchar algo que no se puede oír. Eso es lo curioso. Vas a oír la voz del mismo silencio. Entonces, ¿qué ocurre? Es que, ¿saben? Nosotros estamos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos puede llegar a nosotros a generar cierta ansiedad. El silencio exterior o interior, cual fuera sea, nos incomoda. De hecho, hay reuniones cuando nadie dice nada, alguien dice, hay un silencio incómodo. ¿Han escuchado hablar de eso?
y alguien tiene como que decir, ya para romper el hielo, es decir, como que se siente inquieto, como que hay que romper eso, porque ese silencio incomoda. Entonces buscamos formas de huir, de llenarnos con ruido. A veces ni siquiera nos gusta estar con nosotros solos, con nuestro propio pensamiento, porque ese silencio nos hace traer pensamientos que no quisiéramos tener, emociones que no queremos sentir. Un músico llamado Robert Fripp dijo, tiene un pensamiento que a mí me pareció interesante y lo traigo. Dice, algunos encuentran el silencio insoportable porque tienen demasiado ruido dentro de ellos mismos. En tiempos de la realidad virtual, que es la que nosotros vivimos, se habla hoy día de metaverso, se hablan de los teléfonos inteligentes, los smartphones, tenemos incluso ahora la inteligencia artificial. Ocurre que nuestra sociedad pasa cada vez más tiempo frente a una pantalla. ¿Usted habrá sacado cuántas horas al día pasa revisando su celular? Revisándolo, simplemente revisándolo. Hoy día hay números y estadísticas, son increíbles la cantidad de horas que nosotros pasamos a ver cómo, si nos llegó algo o no nos llegó algo. Y si logra vibrar o logra sonar, no pasa ni un segundo en que tú no vas a ver qué es. Necesitas verlo. Nos han generado esa necesidad. Hoy día hay personas que están en el TikTok o en el Twitter más tiempo de lo que duermen. O sea, duermen menos de lo que están conectados. Todo esto significa que todos nuestros sentidos, visión, la audición, están siendo cada vez más invadidos por imágenes, por ruidos, por sonidos, que nuestros abuelos siquiera se imaginaron de esto. Esto va a tal velocidad, saben que no somos capaces de poder asimilar tanta imagen, tanto sonido, tanta información. Es imposible, es imposible. Tal vez lo que se pensó que íbamos a tener una mejor vida, nos han echado a perder nuestra calidad de vida. Así que no es extraño encontrarnos que cada vez más suban los índices de gente con depresiones, sometidos a estrés también. La psicología moderna hoy dice que está demostrado científicamente que nuestro cerebro necesita el silencio. Y que esto es una de las mejores maneras, formas, antídotos contra el estrés, contra la depresión. Cuando nosotros dormimos, cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro no duerme. Nuestro cerebro comienza a tener funciones que nosotros requerimos y necesarios en ese descanso para que cuando despertemos y estemos en vigilia, es decir, estemos despiertos, podamos funcionar. Pero si usted no duerme, entonces su cerebro no logra hacer ese reseteo, ese descanso, entonces al otro día estamos con problemas. Ahí están las personas que tienen trastornos del sueño y entonces andan totalmente irritables, alterados, con dificultades, precisamente porque no han tenido el tiempo de silencio para su cerebro. No obstante que sabemos eso, crear un momento en nuestra vida de tranquilidad, de silencio, en nuestro exterior, es cada vez más difícil, cada vez más complejo. Son demasiados los estímulos estresores que tenemos a nuestro alrededor. Es constante, es permanente. Crear un espacio tranquilo en nuestra vida, limpio de ruido, de contaminación acústica o lo que fuera, no es sencillo en nuestra sociedad. Para ti, tú sin duda lo puedes ver de acuerdo a cómo tú es tu propia realidad. Y si nos logramos en algún rato tranquilizar, y ojo que no estoy diciendo que estar en contacto con el silencio es dejar de hablar, no digo dejar de hablar, esto es más que eso, no es dejar de hablar. Pensamos que cuando estamos en eso decimos, esto es una pérdida de tiempo, es mejor que incluso no tengo el tiempo, hay cosas más importantes que hacer, etc. Y nos autoengañamos en eso. Pero muchas veces decimos, ay, cómo me gustaría estar en una montaña, solo así, relajado.
O en el caso mío, caminar por la playa y sentir eso. Y saben, y no necesitamos tal vez ir a eso. Si se da la posibilidad, bien, pero tal vez no necesitamos para tener nuestros momentos de intimidad, de silencios, para escuchar la voz del silencio, para escuchar a Dios, para tener ese encuentro con el Señor. Ahí está. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste esa voz? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa relación? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste y fuiste a la salida de la cueva para estar con Dios? No nos equivoquemos, ¿eh? Buscar a Dios. Algunos pensarán que se trata solo de ir a los grandes eventos, las reuniones populares, las megas iglesias, las conferencias todas numéricas, líderes muy reconocidos. Eso es, muchas veces se va a volver un fuego grande, pero no está Dios. Se va a volver un terremoto, pero no está Dios. Muchas veces vamos a perder más que ganar allí, si es que vamos simplemente con esa intención. Dios no estaba ni en el terremoto, no estaba ni en el fuego, no estaba allí. Muy a menudo escuchar a Dios y estar con Dios se encuentra en la tranquilidad de un corazón humilde para Dios. Porque al corazón constituye y humillado, Dios jamás despreciará. Jamás. ¿Escuchas usted a Dios? ¿Logra ver, escuchar esa voz del silencio? ¿Podemos oír esa voz? ¿Podemos retirarnos de todo el ruido, de todas las actividades de nuestra vida ocupada y humildemente escuchar a este Dios tranquilamente para que Él nos dirija, para que Él nos oriente? Eso puede llegar en el momento menos esperado para ti. Dios le dice a Elías, mira Elías, deja de lamentarte ya. Ve, regresa por tu camino, ahí está. Deja de estar pensando en ti y lastimosamente, deja de lamentarte, regresa por el camino por el desierto, le dice Dios. Y finalmente dice, por último, Elías, un detalle, dice, tú no eres el único. ¿Cómo que no soy el único? Sí, hay 7,000 más sobre los cuales yo los he cuidado y también son fieles. 7,000, mire, cuando nos sintamos en esa condición, tal vez tú no los veas, tal vez tú no sepas un nombre, no los veas nunca, no los conozcas, pero hay muchos que ya han pasado por lo mismo y hay otros que en ese mismo instante están sufriendo exactamente lo mismo y están en esa misma condición, esperanzados solamente en Dios. No somos los únicos. Así que la autocompasión no sirve. Con frecuencia se sugiere que Elías sufría de depresión. Y la depresión tiene un sinnúmero de causas. Puede venir desde iras no controladas, de que te falta una vitamina o una hormona. Pueden ser muchas cosas variadas. Y no necesariamente uno puede decir, me está pasando lo mismo que Elías. No, las situaciones son muy distintas. O a Elías le pasa lo mismo que le pasa a uno. Son diferentes situaciones, somos diferentes personas. Cada persona es un mundo distinto. Pero lo importante de esto es que hay que estar dispuesto a ponerse en pie, a salir allí y a enfrentarse a escuchar la voz del silencio. No hay nada mejor que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, que verlas desde nuestra perspectiva. Si nuestras circunstancias, como alguien dijo, nuestras circunstancias las puedes ver como un colchón. O te acuestas sobre ella o el colchón te cae encima, pero tú decides. La situación puede ser adversa, difícil, pero Dios es capaz de entendernos en nuestra debilidad y puedes hoy ponerte en pie, avanzar y regresar por el camino, por la dirección que Dios te da. Padre, en nombre de Jesús. Nuestra vida, nuestra vorágine, que nos hace ir, venir, estar, mover, hablar, decir, y estamos tan llenos de actividades. Hay congregaciones llenas de actividades, llenas de cosas, Señor. Pero cuando nos apartamos para estar contigo, para escucharte a ti, para escuchar la voz del silencio, lo que es sobrenatural. Tu Hijo Jesús apartaba tiempo para estar contigo a solas.
Y a veces nosotros nos cuesta porque nos cuesta sentir o estar rodeados de ese silencio que nos incomoda. Necesitamos tu ayuda para eso, Señor. En nuestra debilidad, en nuestras flaquezas. Señor, hay quienes necesitan hoy día urgentemente, Padre, que están desorientados en depresiones, Señor, con estrés, llenos, Señor, oh Dios, de tareas, de compromisos, Padre, que puedan apartar un tiempo para estar contigo, Señor. Lejos del terremoto, del fuego, del viento. No ir tras las multitudes, ir tras de una persona, Cristo, para que tú acojas, Señor, nuestro lamento y en ti cobremos fuerza, para dejar de mirarnos y mirarte a ti, para dejar de tener simplemente, mi Dios, quejas, sino de esperar en ti. Una bendición sobrenatural para todos aquellos que hoy están metidos en una cueva, Señor, con las cortinas cerradas, sin deseos ni ganas de nada. Señor, que llegue tu palabra a ellos, a su corazón, y el desafío de ponerse en pie y salir para regresar por el camino. Ese camino que era el plan que tú tenías para con él, para con ella, para que se cumpla tu propósito en ellos. Finalmente, Dios no ha terminado de trabajar en ti. Dios sigue ocupado de ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén.